Saludos, querido público. Mi nombre es Saúl de Aro Martínez y hoy vamos a entrevistar y charlar con Salvador de Aro, mi hermano, que tiene maestría en Derecho y bueno, ahorita él nos va a hablar, pero este es un pequeño homenaje por el movimiento del 2 de octubre del 68, para que no quede en el olvido. Y vamos a empezar. Preséntate, carnal. Bueno, hermanito, mi nombre es Salvador de Aro, como dijo, soy hermano de Draco. Tengo la fortuna de haber tenido la oportunidad de haber estudiado economía, derecho y muchas otras cosas más. Y nos gusta y nos apasiona la historia. Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, hermanito. Pregúnteme. ¿Tú por qué crees? Bueno, bueno, sí. Dile a la gente por qué es importante conocer los hechos históricos. Mira, cuando alguien, una sociedad, las personas, no conocen ni su propia historia y mucho menos la sociedad donde vive, piensan que todo es como producto que se va generando así espontáneamente, ¿no? Que ellos si tienen algún problema, su sociedad tiene algún problema, piensan que es como producto de lo actual, de lo momentáneo, ¿me entiendes? Y son cosas que entonces por lo tanto nunca se van a resolver, es como si se estuviera viviendo un cruel destino, por decirlo de alguna manera. Entonces el saber la historia y los hechos históricos y son parte de la vida de las personas, es esta noción de entender que si algo pasa es producto de una serie de otros fenómenos, que ellos intervienen en ese desarrollo de esos fenómenos. Entonces la historia nos permite entender eso, por qué pasa lo que nos pasa a diario. Ahorita hay problemas, ya ves, de seguridad, de economía y algunas otras cosas que se dicen, y no en México, sino a nivel mundial. Entonces todo piensa uno que es producto del gobierno actual, de cosas así muy simples. Entonces la historia nos dice, no, espérate, las cosas pasan por algo, están sucediendo desde hace mucho. Lo que tú ves ahora, tu sociedad, cómo vives, tus problemas, tu familia, todo, es algo que se venía gestando desde muchos años atrás. Y concretamente, ya para adentrarnos en el tema del 68, específicamente, ¿qué crees que nos deja ese acontecimiento histórico? Antes, o si quieres, poner en contexto a las nuevas generaciones que no han escuchado mucho sobre eso, porque a nosotros nos tocó escuchar varias, que no lo vivimos, pero sí nos tocó varias información, pero si quieres, a grandes rasgos, explícanos qué pasó y concretamente qué nos deja ese hecho histórico a los mexicanos y a la humanidad en general. Mira, el movimiento del 68 es casi como las jóvenes y como toda persona, a veces dicen, ¿cuál es tu canción favorita, no? ¿Cuál es tu película favorita? O ¿cuáles son tus canciones o tus películas o tus equipos favoritos, así? A veces los que nos apasiona mucho la historia tenemos nuestros hechos históricos favoritos, ¿verdad? Sí, Y el 68 en lo personal es uno de mis favoritos. yo también. Pero aquí la situación es de que el movimiento del 68 ya de por sí es fascinante y trascendente en la vida de México, pero el movimiento del 68 es parte de todo un movimiento de juventud, esa es la palabra clave, de juventud. Antes del movimiento del 68 los jóvenes estaban muy regidos por una costumbre, ¿sí? Que las personas mayores les decían qué vivir, cómo vivir, y ahorita los jóvenes se podrán quejar, pero antes era mucho más intenso, ¿no? Les decían con quién casarse, qué tenían que hacer, si podían estudiar o no, y muchas cosas, o sea, si podían salir. Hoy los jóvenes podrán quejarse de muchas cosas de los adultos, pero en aquellos años fue grave. Entonces, todo este movimiento fue un cambio generacional a nivel internacional. Por ejemplo, hubo movimientos en Estados Unidos, en España, Portugal, dentro de la misma Unión Soviética, partes de Sudamérica, muchos países de Sudamérica y, como se dice, México. Entonces el movimiento del 68 es importante porque rompió un paradigma. ¿Qué quiere decir esto?
cuestionó la forma en cómo venía sucediendo las cosas en general, las formas hasta de vivir de las personas. Imagínate ese cambio tan trascendente. Antes las personas, antes del movimiento del 68, venía México en un proceso, en una dinámica económica que decían que se llamó el milagro mexicano, pero que no era nada más que un esquema nacional que se cuestionó y se dijo, pues espérame, no puede haber un desarrollo sin los jóvenes, si la dignidad de la persona no es respetada. ¿Sí? Porque yo puedo controlar la vida de los demás y puedo decirles qué hacer, cómo hacerle. Había movimientos que había hacia adentro de la sociedad, pero eran totalmente reprimidos, pero a través de la violencia, la desaparición y muchas otras cosas que agravan. Entonces los jóvenes a nivel mundial y principalmente en Francia, y de ahí derivaron muchos otros movimientos, en el cual el movimiento del 68 se origina por un simple partido de Tochito. Entonces la gente, como digo, se decía es que es un desorden, algo que los jóvenes pues estaban divirtiéndose. De ahí hay una represión a ese movimiento y esa situación se va repitiendo y se va repitiendo a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, en algunos lugares, hubo, por ejemplo, una violencia contra una familia que iba en un auto. En Estados Unidos era la represión de que los jóvenes tenían que ser como ellos decían que se tenía que ser. El simple hecho del pelo largo, la minifalda, muchos otros eran agravantes para las personas, se suponía, y los querían reprimir, los querían someter a la voluntad de los grupos de poder en ese momento, sumamente religiosos, sumamente de que tenían que vivir como ellos decidían que tenían que ser las cosas. Entonces, y así a través de esos pequeños fenómenos se fueron desatando una serie de eventos que llegó el momento en que los jóvenes tomaron la decisión de decir, espérame, tengo una vida, yo voy a vivir esta vida y voy a decidir cómo la quiero vivir. Había una anécdota que decían, es que los hombres y las mujeres tienen que estar separados, ¿no? Y tú te vas a casar con quien la familia diga, porque es una conveniente, porque así debe de ser, ¿no? Y los jóvenes decían, bueno, si yo no puedo, ¿sí?, usar mi amigo, ya sea el hombre o la mujer, ¿quién soy yo? ¿Sí? Ya si hasta me dicen con quién me tengo que procrear, o si quiero procrearme, o si quiero... Entonces todo eso derivó en una serie de expresiones juveniles donde ellos crearon su propia identidad, ellos determinaban las culturas que se iban a seguir desarrollando socialmente. Hoy si los chavos de hoy pueden gritar y decir y hacer, es gracias a aquel movimiento. Si esos movimientos como el del 68 no se hubieran dado, hoy los jóvenes seguirían sometidos a esa voluntad de las personas. Y no quiero decir que las personas mayores sean malas, o sea algo que no, porque en ellos está la experiencia, pero sí ese exceso de autoridad sobre alguien, ¿no? Hoy los movimientos sociales pueden ser de personas que luchan por lo mismo, ¿no? Su dignidad, hasta su propia vida, porque pues que te digan cómo vivir, qué hacer al grado de que tú, no importa lo que pienses, pues es lo importante del movimiento 68 que nos dio esa oportunidad. El movimiento, como les dije, el movimiento del 68 al México, ellos peleaban por una situación donde decían que no debía de haber represión. Ellos hicieron un comité general de huelga que fue una demostración de que no eran locos, no eran personas sin saber lo que se estaba haciendo, sino que fue un movimiento organizado. Lo fascinante, lo bonito, lo trascendente para los jóvenes es que los jóvenes de esa época hicieron una lucha pacífica que fue sumamente hermosa. Hubo una marcha del silencio donde decían los que estuvieron, porque como bien dijo Draco, no, nosotros todavía no nacíamos, pero ahí están los videos, ahí están las anécdotas, ahí están los testimonios,
donde la calle llena de gente y era totalmente silenciosa. Otro de los elementos fundamentales es la trascendencia de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque en esas universidades no se gestaba violencia ni vicios, como se decía y se quería decir, anarquistas, comunistas y todos esos clichés que quiere la gente que no los use sin saber ni qué, pero los usa para agredir a alguien. Ujú. Se generaron esos elementos de organización juvenil, organización social. Llegaba el momento en que el mismo rector de la UNAM fue uno de los líderes de ese movimiento, o sea, la persona mayor que era de esa escuela organizó, participó y apoyó a sus jóvenes, a sus estudiantes, cosa que hoy día las universidades, ya sean públicas o privadas, pues no sirven. Y otro de los elementos que me atrae mucho es este vínculo familiar. Cuando los jóvenes ahí iban, también iban sus papás. De hecho, el movimiento llega a su cúspide cuando en la Plaza Tlatelolco, allá en la Ciudad de México, hubo una emboscada que con el tiempo se quiso decir que pues los jóvenes fueron, pero ya afortunadamente los testimonios, las evidencias, salió que pues fue el Estado, fue un delito de Estado. Ujú. Otro de los elementos fue que, por desgracia, y ese es uno de los fenómenos que más nos interesa a los que estudiamos la historia, es de que no hay movimientos perfectos, porque también fueron jóvenes los que intervinieron en contra de otros jóvenes. Se utilizó lo que era grupos paramilitares derivados del mismo Estado con la finalidad de reprimir. Entonces nos habla de la humanidad que hay dentro de la sociedad y de estos fenómenos que se dan hacia dentro de ella y chocan varios criterios, varias interpretaciones de cómo debemos de vivir en sociedad, cómo deben de vivir las personas en sociedad. Si entramos y estudiamos el movimiento del 68, creo yo que podemos entender mucho de los fenómenos de que hoy los jóvenes dicen ser ellos, pero sería fascinante que los jóvenes entendieran que lo que hoy están viviendo es el resultado del sufrimiento, el dolor de otros jóvenes mucho antes. Si hoy se expresan mal de la gente mayor, pues recuerden que esos a los que fueron también jóvenes y nos dejaron una sociedad. Y que la decisión de cómo es nuestra sociedad es en conjunto, es entender que la sociedad es humana y que como van cambiando las generaciones, van cambiando los paradigmas, que es importante antes ya no es importante ahora, y hoy tienen sus propias importancias, sus Explícanos propios... a los que estamos mensos qué es un paradigma. Un paradigma es la forma en cómo se toman los criterios hacia dentro de una sociedad y la misma persona. El paradigma, desde lo que yo he entendido y he estudiado, es esta creencia de que las cosas son de alguna manera. Si bien la expresión es básica, pero conforme han pasado los procesos históricos, la gente piensa que la vida es de una forma, que debe de ser de una forma. Ujú. Pasa algo y te cuestionas y dices, no, es que es de esta otra forma y esta otra forma se debe de vivir. Entonces esas formas de decisión, esas formas de interpretar lo que nos pasa a nuestro alrededor, nuestra propia vida, porque cada quien tenemos nuestros propios paradigmas, van cambiando. Lo que es importante en una época, hoy ya no. Lo que se creía antes, ahora ya se sabe que es diferente. Entonces toda esa combinación, todos esos ajustes hacia dentro de la sociedad son los que van cambiando. Tocaste un tema que a mí me gusta mucho, me interesa, el de las universidades. Desde mi punto de vista, yo digo que en la cultura de México, antes, como en los 80s, 90s y hasta todavía, se dice, ¿para qué estudiar? Que el estudiar es una pérdida de tiempo, que no deberíamos de estudiar, que... ¿Por qué es importante la universidad y el estudio? Mira, durante muchos siglos Bueno, fueron, mira, durante mucho tiempo fueron siglos, milenios, la sociedad no cambiaba. El mismo día que era ayer era lo mismo de mañana y así años y hablamos de siglos. ¿Qué fue lo que hace que cambie la sociedad
Hoy podemos decir que si estamos bien o mal, pero hoy podemos decir que los cambios son más dinámicos, porque la gente, así como estábamos hablando del movimiento del 68, se cuestionaron qué era, cómo debía de ser, decir que así debe de ser, pero si tú no Porque estás incluso de había acuerdo, literatura prohibida, ¿no? sí, 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 te digo, la verdad es de que hasta antes del movimiento del 68 te hablo de una cultura que venía desde principios o finales del siglo XIX, o sea, Ujú, desde 1900, de finales del 19, del 800, o sea, te ujú, hablo que ahí ya fueron muchas generaciones que vivieron bajo esta noción. Para finales del siglo XIX y siglo del XX fueron los movimientos marxistas, que también fueron jóvenes. Si ahorita hay un día que el derecho al salario, derecho, fue porque hubo muchos jóvenes que perdieron la vida, eran los movimientos comunistas, de donde derivaron algunos que ya en su vida adulta, como los Flores Magón y todos ellos. Entonces, por la pregunta que me haces, ujú. es que cuando uno estudia, va a la escuela, no es tan solo ir a que hacer la tarea, lo que diga el profe. De hecho, los paradigmas de la educación ya cambiaron. Antes era lo que decía el maestro, hoy no, hoy con el internet, con muchos otros elementos, los medios de comunicación, hoy ya tenemos muchas formas de confrontar los conocimientos, de decir qué sí, qué no, por qué sí, esta persona dice esto dice sobre lo mismo y confrontamos. Entonces el estudiar no es tan solo eso, sino que primero nos humaniza, porque por lo regular cuando vas a la escuela hay jóvenes, hay compañeros, y tú entiendes que tu vida no es la única, sino que cada quien tiene sus problemas, te sientes identificado, comprendido y hasta protegido, Ujú, ¿sí? sí. Y otra es que, por ejemplo, si yo creo algo y lo aferro, si me aferro a eso, ya no hay un cambio, sigo esa línea. Ujú, El estudiar es tanto aprender como también cuestionar lo que uno sabe, ¿sí? Por ejemplo, alguien que estudia medicina, si yo creo que esta pastilla, pues no. ¿Por qué? Porque yo sé que la medicina, el cuerpo humano forma de una forma, trabaja de alguna manera y hay alguien que lo puede curar. Si no se estudiara, pues imagínate, ¿no? Estaríamos, a ver, ¿qué te duele? Pues ha de ser alguna brujería, ¿no? O algo ujú. así. Entonces, el estudiar es eso, aparte de que es una forma en cómo se aprende para realizar los sueños de vida, ¿no? Si yo aprendo algo y lo puedo realizar y de ahí puedo vivir, pues qué padre, ¿no? Pero lo importante y trascendente es que a través del estudio, de aprender, la escuela, los grupos sociales, la gente tanto se va haciendo más social, más empática a los problemas, me afecta el problema de mi amigo o los problemas sociales, intervienes en ello, porque la gente habla, platica, estudia. También la sociedad va generando conocimiento. La experiencia de los que vivieron hace cientos, miles de años, como los griegos, como los egipcios, los árabes, pues son personas que ni siquiera sabíamos que pudieran haber existido y todavía hoy usamos parte de su conocimiento. El desarrollo tecnológico es a través del estudio. No podemos llegar y mover como si no existiera nada, ¿no? Y los cambios sociales, los que cuestionamos, los que entendemos de por qué pasa esto, la corrupción, la violencia, pues entramos a esgrimir de todo ese tipo de confrontar esas posturas, esas visiones. Alguien dijo algo, alguien dijo otro, yo porque este tiene razón, porque este no. Entonces el estudio nos abre ese mundo infinito de posibilidades y ojalá que todos los niños y los jóvenes y los adultos estudiaran lo que quisieran. El mundo es tan vasto que para todo hay espacio. Porque, bueno, desde mi punto de vista muy personal, se ha también transgiversado lo que es la educación, porque hoy existe mucho el dicho de los papás a los hijos o de la gente, que si no dejan no conviene esa carrera. Exactamente. El dinero, pero es específica. Y como ciencias como la filosofía son denigradas porque dicen, ¿quién te va a pagar por ser filósofo? O ahorita hablaste de las culturas de donde emanaron las grandes ciencias, los grandes pensadores como la griega y pues la egipcia y varias. Sí, la ¿Qué nos puedes africana. decir Mira, de por eso? ejemplo, esa cultura, por lo que me preguntabas hace rato de paradigma,
Esa cultura de que todo tiene que tener un beneficio económico, Ujú. monetario, fue creada en una universidades, en algunas universidades, fue impuesta por algunas personas. Si hoy la cuestionamos, vamos a ver que es muy estúpida Ajá, esa filosofía, sí, sí. porque digo, pues imagínate, si fuera así, yo creo que la sociedad ya se hubiera destruido, ¿no? Ujú. Y ya vieran, ellos de hecho lo dicen, es que la sociedad es como la selva, la ley del más fuerte. Entonces, todo eso son elementos que como que uno dice, pero ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo? ¿No? Pero aquí la situación es de que esa misma filosofía que tú dices, de esa cultura, porque se ha convertido en una cultura, porque la gente no la cuestiona, dice, así es y así debe de ser. Es una situación muy, ¿cómo te diré? Pues digo, es la imaginación de alguien, ¿no? Que llegó, propuso o convenció a otros y se proliferó, Ujú. ¿sí? Y salió de las escuelas. O sea, lo mismo que dicen hoy no, salió de ese proceso. Pero afortunadamente esos elementos se vuelven muy, pues ya decadentes, ¿no? Hoy vemos muchos países que están sufriendo muy grave por ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, la idea es de que el mundo es tan vasto, tan grande, que puede caber todo, pero el hecho es de que la gente proponga, estudie, pero en función a un criterio de análisis, a un pensamiento crítico, analítico, que no diga, ah, porque yo quiero hacer esto, ya es esto, ¿no? Así, bajo esos criterios como el que existe hoy, proliferan, por ejemplo, el racismo, el clasismo, porque ellos dicen, es que así debe de ser, es que yo soy el rico, yo soy el poderoso y digo cómo deben de vivir los pobres. Y en ese sentido, muchos de ellos pues se generan todos los agravios sociales y la violencia que hoy vivimos. Hoy la gente piensa que la violencia es un fenómeno mexicano actual y no, o sea, eso es producto de muchas cosas que han sucedido y que han aterrizado en este problema. Cuando vemos un problema es el resultante, no es la causa. Uno de los fenómenos más bonitos del movimiento del 68, como te decía, regresando a eso, Ujú, sí, sí. era que los jóvenes, a través de la escuela, de su formación, ellos generaron muchos criterios y entre ellos estuvo el pacifismo y resolvieron una situación. Muchos dicen, no, es que perdieron porque al final no se logró, no hubo un cambio social. Los jóvenes tomaron otro papel en la sociedad, porque no tan solo fue el movimiento del 68, después vino el 1970 y después hubo una serie de movimientos sociales que tarde o temprano erosionaron el gobierno autoritario que había en ese momento y que hoy los jóvenes pueden hacer. Si hoy los jóvenes se pueden dar el lujo de hacer muchas cosas, es porque ese proceso no se detuvo, ese proceso no se frenó. Hoy los jóvenes, te digo, pueden estudiar muchos lo que quieran. Afortunadamente México tiene esta figura de las universidades públicas que en muchos años, hoy ya está entrando en decadencia por precisamente ese criterio que dices de lo económico, pero se puede salvar y porque es necesario, indispensable. El cambio, el desarrollo de las sociedades va por el trabajo de la mayoría, pero también del estudio de los jóvenes. En el movimiento del 68 muchos de esos jóvenes fueron los filósofos que generaron en los ámbitos humanistas el arte, la música, Que incluso algunos crearon partidos políticos, por fueron partidos líderes políticos, políticos ya de sí, grandes. pero también te digo desde lo simple, grandes Ujú. músicos, por También. ejemplo, muchas bandas inglesas, Ujú. norteamericanas, mexicanas, de todo, propusieron la libertad a través del arte, de la cultura, como la música, la pintura. Hoy le digo, las mujeres pueden salir en minifalda, pero antes era cuestión casi de meterlas a la cárcel, a esto. Ujú. Los jóvenes antes no podían hacer sino lo que decían los papás, era este rigor. Y hoy los jóvenes y todos que hoy podemos hacer, gritar, bueno, yo ya no tan joven, ¿verdad? Pero los que pueden gritar, hacer, proponer, es porque aquellos jóvenes perdieron la vida, cuestionaron al Estado diciendo, a ver, espérame, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste?
En los años 70 el paradigma cambió en esto que te hablo. ¿Por qué? Porque querían sobreponerse a eso y no podían, sino que los jóvenes siguieron luchando y hasta nuestros días. Entonces todos estos movimientos no se detienen, aunque digan que alguien pierde o que alguien les diga que alguien perdió, el fenómeno puede seguir. Sí, porque se dice que la historia es cíclica, ¿no? Que se vuelven a repetir los hechos, muchas veces sí, pero como bueno, en los desaparecidos estudiantes se repitió, pero no con ese magnitud del 68, precisamente porque estaba ese antecedente, ¿no? De lo que había ocurrido y a lo mejor el mismo gobierno, o sea, que represor, porque pues otra vez volvió a ser el gobierno el que desapareció a los estudiantes. Quiero pensar que dijo, ya cálmense, que no pase lo del 68, o ¿tú qué crees sobre eso? Mira, lo que pasa es de que antes, por eso te decía, los jóvenes hoy están en un estado cool, ¿no? Muy idóneo, Uh-huh. es todo diferente. Antes se dice que ahorita los desaparecidos, pero los desaparecidos siempre había habido desde la conquista hasta... Lo que pasa es que antes no había medios de comunicación como ahora. Uh-huh. Por ejemplo, el movimiento del 68 muchos habían dicho, se murió porque comió algo y le hizo daño y se murió el joven, Uh-huh. cuando en realidad había muerto por algún golpe que se le dio a través de los mecanismos de coacción, ¿no? Uh-huh. El movimiento del 60 y el 70, de los 70, acá para el sur de México y en el norte, como Monterrey y muchos lugares, la Ciudad de México, desaparecieron muchas personas, pero decían, pues, ¿cómo me dices que está desaparecido o que está muerto si no hay algo, si no hay alguien? ¿Me entiendes? Estaba ese vacío y como no había ese medio de comunicación como las redes sociales, como esto, pues muchos decían, pues no pasa nada. Es lo que ahorita utilizan a mí no estoy de acuerdo en la palabra, pero sí en el fenómeno, que se invisibiliza, ¿no? Esa palabra yo al menos no la concibo, pero es que decir, si los medios de comunicación no te dicen que pasa algo, es como si no pasara, Uh-huh. ¿entiendes? Pero sí está pasando, por eso la palabra no tiene sentido. Uh-huh. Hoy día, afortunadamente, para los jóvenes y para la sociedad, cualquier cosa que pasa, hay mil formas de difundirse, ¿no? De hecho, ahorita dicen, no, es que ahorita más que hace unos 10 años o un sexenio, antes ni siquiera los contaban a los desaparecidos. Decían un número oficial y ya ese era, ¿no? Pero afortunadamente ahora con las redes ya todo se sabe, se dice, se hace. Si decía un personaje, decía, si en el 68 hubiera habido redes sociales, no, pues el cambio hubiera sido dimensionalmente mejor, ¿no? O sea, no hubiera pasado lo que pasó y México hubiera cambiado desde hace muchos años. Pero desafortunadamente no había esa difusión, no había esa posibilidad de comunicación. Entonces, fíjate, ya desde ahí se notaba la ausencia de este mecanismo de comunicación. Hoy día, si quisieran alguien destruir los medios de comunicación, como en algunos otros lugares, como en lo que es Estados Unidos ahorita, que querer controlar Europa ahorita con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, imagínate, quieren controlar lo que se dice en los medios para poder obtener un objetivo. Digo, el movimiento de los 60, de la juventud de los 60 es extraordinario. Ojalá a los jóvenes que pudieran llegar a escuchar este video entraran en ese movimiento, el movimiento de los 60 en Francia, Estados Unidos, México y muchos, porque te digo, era un movimiento donde se decía que había una guerra fría y el poder de los grandes querían controlar a los jóvenes y los jóvenes a través de la paz, ¿sí? En un primer momento, lograron esos movimientos y cambiaron la sociedad hasta nuestros días. Hoy mucho de lo que podemos hacer se lo debemos a esos jóvenes. Ok. Bueno, hoy hasta aquí lo vamos a dejar porque hay muchos temas por hablar, porque si le seguimos vamos a entrar a otros temas que sí quiero entrar, pero dedicarle un espacio específico a cada tema.
Y ya nomás como para terminar, recomendaciones literarias, este, ar- cinematográficas o algo que le quieras hacer a los jóvenes sobre este hecho histórico y por último algo que tú de ti quieras agregar. Mira, recomendarles no sabría porque así en específico es lo mismo que te digo, O ¿verdad? algún autor. Pero sí, Ujú. te digo, sí hay muchos. Yo lo que les recomiendo mucho es Eduardo Galeano. Sí. Él es un gran escritor sobre lo que derivó de los criterios, no tanto porque ahorita ya con ver el internet y entrar ya puedes, ¿no? Ver qué Ujú. pasó, cómo fue. Si quisieran en otro momento podemos describir los pasos, los momentos, cómo fue. En este momento, en esta charla podemos más bien los fondos, ¿no? De cómo Ujú. trascendió. Pero sí les recomiendo mucho a Eduardo Galeano, Ferrigioli, a muchos, pero yo lo que les recomiendo más que estudien, lean a los personajes, a los que fueron jóvenes en esa época, ¿sí? Porque hay desde ingenieros civiles, periodistas, fue el gran movimiento del periodismo y no necesitaron escuela, ellos eran trabajos de periodismo, pero lo que sí nos dejaron gran parte, y es lo que quiero aportar, es una percepción de la libertad, pero la libertad en función a la dignidad de la persona, que la persona decidiera por sí sola y en su propio pues, respeto a su dignidad, a su integridad, a cómo es, la gente fuera libre, respetando a los demás. Estos eran los grandes desarrollos de los humanismos de nuestro tiempo, donde no necesitaban una revolución armada para poder, bueno, esa al menos era la idea, ¿no? Fue a través de movimientos musicales, Gusto, Avándaro, todos ellos, literatura, pintura. Ahorita hay muchas formas de confundir el arte, la libertad con cuestiones económicas, como tú lo comentabas. Y estos jóvenes que eran como los que vemos todos los días llenos de entusiasmos, emociones, ganas de hacer, y que los adultos recordemos que fuimos jóvenes y que tuvimos y que los pesimismos de la historia, de nuestro devenir, pues no nos afecten al grado de matar al joven que llevamos dentro y interrumpir estos desarrollos. Más bien que la sociedad, que estos movimientos, su gran enseñanza es que los adultos respetando a los jóvenes, los guíen en la experiencia que se tiene, pero respetando las identidades actuales, ¿no? Hoy los jóvenes están muy en riesgo de perderse en muchos supuestos que se supone es libertad, ¿no? Pero al final de cuentas es tan solo la destrucción de la persona por cuestiones económicas, el consumismo, la violencia, drogadicción y muchas otras cosas. Entonces, en función a esto es posible que si entendemos qué pasó en ese movimiento de jóvenes de los años 60, incluyendo el 68, obviamente lo dije muy poco, pero la idea fue esa, ¿no? Que se respete la dignidad de la persona, su identidad. Y esa sería pues, la idea que yo quisiera transmitir. Sí, te digo, pues me gustaría luego platicar de otros temas porque hay Sí, mucho sí, de qué hablar y pues este fue sí, el principio nada más y pues como el tomo uno. sí, y la inauguración con este movimiento que nos apasiona Sí, a sí, y los se dos. puede decir mucho más del movimiento del Ajá. 68, desde cómo sucedió, los personajes, pero la gran enseñanza de la historia es esa, entender qué pasó, qué Sí, nos deja. y aparte que ahorita es todo inmediato. Si hacemos un video largo, la gente, bueno, pero ojalá aprovechen, lo hicimos con mucho cariño y hasta la próxima.